Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí una vez más en otro programa de Conversando con CISOs. Mi nombre es Edgar Rojas. Soy el organizador del evento Tactical Edge y tenemos con nosotros de verdad un grupo muy importante de CISOs que nos acompañan en este momento y les voy a pedir a cada uno de ellos que se presenten y nos digan un poquito acerca de ellos y luego ya comenzamos con este programa muy interesante. Comencemos entonces con Pedro, desde Argentina. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Estás en modo mudo? ¿Cómo Eso, están? ¿Todo bien? todo Gracias muy por la bien, Pedro. invitación. Bueno, soy el CISO de Banco Galicia. Banco Galicia, para los que no conocen, es el banco más importante de la Argentina. También soy director de un posgrado en la Universidad del SEMA, que es de Gestión y Estrategia de Ciberseguridad. Y bueno, llevo trabajando en esto unos 23 años y unos 13 años como CISO ya. Pero tengo 43, soy joven igual, así Ok, que... excelente, excelente. Gracias por estar aquí, Pedro. Gracias por Jorge, recordarlo. Jorge Gallardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bueno, yo trabajo en ciberseguridad desde hace 11 años. Vengo del rubro de IT y en este momento estoy trabajando en la firma Novanet, que brinda servicios de ciberseguridad y de servicios de TI para las empresas eléctricas de Tucumán y de Jujuy, dos provincias al norte de Argentina. Excelente, muchas gracias por estar aquí, Jorge. Veo que Félix se conectó. Si estás, Félix, bienvenido desde España. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un momento que creo que se me está... Un segundo, que se me está doblando la comunicación. Ok. Bueno, mientras Félix arregla lo suyo, entonces Mauro, ¿cómo te va, Mauro? Hola, ¿qué tal? Muy bien. También desde Argentina. Tendría que estar por aquellos lados, por España, pero bueno, aquí me tienes, ¿no? Un poco aislado aquí. Bueno, yo soy el CEO de SmartFence y bueno, un poquito aquí lo que hemos hecho es convocar a amigos, casi a compañeros de lucha también, un poco todos con esto vinculado a lo que tiene que ver con la concientización. Lo que los une es un poco eso, ¿no? Ese interés y esa pasión por la educación en general y en particular por la concientización o concienciación. Excelente, gracias, Mauro. Una vez más, Félix, intentamos con Félix de nuevo. Sí, ya ¿me escucháis bien ahora? Sí, perfecto. Sí. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos por la invitación. Y bueno, yo la referencia que tengo y quien me ha invitado, me ha hecho el pase, ha sido Mauro. Bueno, trabajo en Telefónica, en la Dirección Global de Seguridad e Inteligencia. Y bueno, hay una parte de mi trabajo, un porcentaje quizás más reducido de lo que me gustaría a mí, en formación y concienciación. Y de nuevo, gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí. Y por último, al amigo mío, a mi co-host de estos eventos, Andrés, desde Colombia, Bogotá. ¿Cómo estás, Andrés? Pues bueno, buenas tardes a todos. Muy bien aquí, viendo un día un poco cálido, pasando la cuarentena, también pues con este privilegio de conversar hoy en un horario distinto, pero interesante. Entonces, pues Perfecto. bueno, acá estamos. Perfecto. Listo, entonces el tema de hoy es algo muy importante. Hemos visto que el COVID ha causado muchos cambios a nivel corporativo para muchas empresas. Muchas empresas fueron de cero presencia virtual a más de, digamos, 100 puntos virtuales de la noche a la mañana. Presencia más digital, nuevos vectores de ataques, nuevos puntos de entradas a nuestras corporaciones. Entonces, uno de los temas interesantes que queríamos conversar con varios de los CISOs es el tema de concienciación o awareness. La primera pregunta para todos, y comenzamos con Pedro. En tu experiencia, y de nuevo, estas son las opiniones nuestras, cada uno tenemos nuestras propias situaciones diferentes, pero en tu experiencia, ¿qué te está enseñando el COVID-19 acerca de concienciación, acerca de awareness de las personas
¿Es importante tener un programa de concienciación? ¿Te diste cuenta que la verdad no es tan importante? ¿Hay otras cosas más importantes? ¿Qué te ha enseñado esto hasta ahora, Pedro? A ver, te divido un poco la respuesta. ¿Qué me ha enseñado? Que hay que estar siempre preparado. Con respecto a los planes de concientización, para mí siempre fue un tema estratégico en todas las empresas que estuve. Así que no es que me tomó de sorpresa en ese sentido o cambió la prioridad por tema COVID. Lo que sí me parece que hay que tener como una infraestructura, un plan siempre armado y que sea también dinámico ante determinadas situaciones que puedan ocurrir, como esto que no nos esperábamos. En definitiva, sí salimos fuertemente, ya teníamos un plan de concientización, pero salimos fuertemente a concientizar de manera más dirigida con respecto a este tema, tanto a los clientes del banco como a todos los empleados, a los colaboradores del banco. Así que en definitiva, sí, la prioridad siempre tiene que ser una prioridad estratégica la concientización. Siempre hay que tener planes. Lo más difícil muchas veces que siempre escucho de los colegas es lograr el apoyo de la organización para tener estos planes, ¿no? Pero siempre es una prioridad absoluta estratégica. Excelente. Jorge. Bueno, en la compañía que trabajo, la seguridad de la información es una política a nivel corporativo desde el año 2012. Es de vital importancia la seguridad de la información y un pilar que consideramos importante fue tener un plan de concientización. Es importante haber tenido, en nuestro caso, un desarrollo de un par de años sobre un plan de concientización y tener una experiencia sobre cómo alertar, cómo capacitar, cómo hacer conocer las vulnerabilidades, etcétera, a nuestros usuarios principalmente. Nosotros tenemos un área de cobertura de unos 700 kilómetros en el norte de Argentina, entre las dos empresas, y más de 1000 usuarios. Entonces, hoy en día tenemos, por directivas del gobierno y de la propia empresa, a nuestros empleados y colaboradores teletrabajando arriba del 75%. Wow. En general. Y las empresas más administrativas o las áreas de TI como la nuestra, arriba del 90%. Wow, ok, perfecto, gracias. Y sí, Félix. El plan de concientización durante COVID tal vez no es posible. Antes nos ha servido mucho, es fundamental. Perfecto. No, de acuerdo. El plan es muy importante. A ver, tener algo listo y como dijo Pedro, que sea dinámico es muy, muy bueno, flexible. Félix. Bueno, yo aquí, cuando hablamos de plan de concienciación, podemos hablar de algo muy, muy, muy extenso, ¿vale? Y seguramente en la mayoría de los casos no estamos preparados para este tipo de escenarios, para el COVID. Como sabéis, aquí en España, al igual que en Italia, pues bien porque no se ha sabido gestionar a tiempo, pues nos ha dado muy fuerte. Prácticamente en nuestro caso concreto, podemos decir que el 99,9% de los empleados está trabajando en modo teletrabajo y no es un formato en el cual estemos muy acostumbrados. Y lo que sí que es importante, si nos hemos dado cuenta, bueno, lo teníamos en plan y de hecho en el programa de concienciación anual siempre lanzamos píldoras, notificaciones, newsletter, hacemos ejercicios con los empleados, etcétera, pero nos hemos dado cuenta de que efectivamente un gran porcentaje de la gente no sabía trabajar en modo teletrabajo. Y quiero decir, no sabía utilizar herramientas Office 365, utilizar herramientas corporativas como puede ser el Teams, de comunicación, de compartición de archivos, etcétera. Y sobre todo, pues no desconocía pues que para acceder en remoto pues se utiliza comunicaciones o VPNs dedicadas en las cuales nunca habían tenido el entrenamiento, nunca habían realizado esa conectividad porque no habían tenido la ocasión de trabajar en remoto. ¿Qué ha ocurrido? Pues que de manera inmediata, yo creo que ha sido en todas las empresas, pues hemos lanzado desde el día cero comunicaciones en relación a este tema. Cómo conectarse
cómo trabajar en modo teletrabajo, seguridad en el teletrabajo, facilidad en la utilización de los Teams y todos los foros digitales en los cuales estamos inmersos ahora mismo, no hay una forma de trabajo. Y luego otra línea importante es, y esto lo trabajamos todos los años, pues como no puede ser de otra manera, pues los ataques de phishing han sido han sido intensos durante estos días y por lo tanto teníamos que acompañar de nuevo con otra serie de comunicaciones en relación a estas notificaciones de dudoso origen. Interesante, porque tuvimos una conversación con Mauro y con Pedro durante la semana y hablamos acerca de los ataques de phishing. Como tú dices, Félix, lo están viendo mucho en Europa. Pedro y Jorge y Mauro en Argentina, ¿han visto algún incremento en ataques de phishing hacia sus empresas? Pedro. Sí, creció muchísimo a nivel general y todo mucho relacionado con el tema COVID. Y también se notó un crecimiento en los ataques de ransomware dirigidos. Wow. Esto ya se ve en toda Latinoamérica, no solamente en Argentina. Wow. Sí. Por eso también coincido con lo que habían dicho de que las campañas de concientización dirigidas específicamente en la parte de COVID tenía que ver con esto, ¿no? Que no hagan ningunos clics en enlaces específicos que den de ayuda, de COVID o lo que sea. Exacto. Jorge. Ustedes se vieron entonces, tuvieron que cambiar o hacer algunos ajustes a su programa de concienciación para el tema, no solamente el de trabajo, pero para todos estos temas nuevos, el incremento de ataques phishing, el incremento de ataques de ransomware. ¿Qué ajustes tuvieron que hacer a esos programas? Jorge. Bueno, a nosotros en particular, alineado a lo que decía Félix y en nuestra escala, nos sucedió, quería tomar un poco lo que él dijo, nos pilló, nos agarró este tema de COVID. No tenemos cultura de teletrabajo, somos una empresa del servicio eléctrico, donde las personas se dirigen a la empresa, el usuario final concurre a la compañía. Y desde el año pasado, desde el año 2019, adoptamos Office 365 y no tuvimos el tiempo para divulgar la cultura del uso de la herramienta, ni por un lado de teletrabajo y por otro lado de las herramientas del aprovechamiento de Office 365 o de Teams. Con respecto a tu pregunta puntual, si hubo incrementos en phishing y en ransomware, sí hemos tenido más que todo lo dirigido, cuestiones muy puntuales, pero no mucho más, por lo menos en nuestra experiencia, no mucho más que lo que pasó con lo que venía sucediendo con otras temáticas. Pero bueno, no sé el caso puntual nuestro. Ok. Félix, ustedes han tenido que hacer algunos ajustes, digamos, la comunicación anteriormente en el programa podría haber sido 1 o 2 mensajes por semana o algo así, y han tenido que cambiar eso ahora, hacerlo más corriente. No, realmente, fíjate, yo creo que en el programa de concienciación hay unos tips que son generales durante todo el año y yo creo que para todas las empresas, pues relacionados por básicamente cómo tenemos que manejar la información, niveles de clasificación, temas de continuidad de negocio, pero sobre todo, y con eso cubres un porcentaje muy alto de riesgo de fuga de información o de tratamiento inadecuado, pues cuando aterrizas en herramientas tipo Office 365 o similares, en las cuales incidimos todos los años con determinadas píldoras o vídeos, etcétera. Este año, fíjate que teníamos preparada un especial sobre seguridad en teletrabajo, pues para primeros del tercer trimestre, del tercer Q del año. Okay. ¿Vale? Nos hubiera venido estupendo haberlo adelantado porque no hemos cambiado nuestra forma, o sea, no hemos tenido que hacer ninguna extensión adicional en técnica. Lo que hemos tenido es lanzar recordatorio bastante potente de cara al uso de estas herramientas. Básicamente, es simplemente temas de concienciación, pero en temas de utilizar comunicaciones dedicadas
concretas para esto, o un infradimensionamiento de la parte técnica, imposible, nada, en absoluto. Lo único pues, es recordar sobre estas herramientas. Okay. Por eso quizás no es tanto cambiar, sino, a ver, si tiene una dirección de concientización, quizás era un poco actualizar o cambiar un poco las prioridades, ¿no? Decir, bueno, va primero ahora trabajo remoto, como decían recién, o el uso de las... A nosotros también nos pasó esto, ¿no? Que contaban que no estaba, eres una empresa que naturalmente no trabajaba remoto, entonces de golpe 7.000 personas pasan a trabajar remoto. Bueno, sí, obvio, van a empezar a chocarse con un montón de temas más tecnológicos, y ahí es donde también uno también tenía que tener presencia de concientización, que también nos estaba pasando a nosotros, que en la posibilidad de tener apertura desde su casa y utilizar diferentes herramientas, no se corran de la utilización de las herramientas corporativas, ¿no? Y que no vayan a buscar otro tipo de herramientas que también le pueden resolver las problemáticas, pero pueden traer un problema a la corporación, ¿no? Y ustedes ahora, y tenemos a Mauro aquí, que es el CEO de SmartFence, y todos ustedes utilizan la plataforma de Mauro y de SmartFence. ¿Ustedes cómo ven el necesario el respaldo de terceros como SmartFence en ayudar con ese tema de la concienciación y la comunicación? Sí, si me permitís, el programa de concienciación, en nuestro caso concreto, lo tenemos que aterrizar en un montón de... Bueno, somos una multinacional y operamos en diferentes unidades geográficas, y desde nuestra unidad pues unificamos los criterios de cómo hacemos las cosas. Es decir, tenemos un marco normativo único, tenemos un marco de gestión de riesgos, tenemos un marco de concienciación. Luego ya en cada unidad pues puede aterrizar, pero sobre esas directrices globales. Lo que quiero decir es que estas herramientas, al igual que la teoría, lo que nos permite es hacer las cosas una vez y hacerlas bien e industrializarlo. Es decir, si yo de una manera ágil puedo lanzar campañas de phishing o puedo lanzar encuestas que lleguen a todo el parque de empleados de nuestro grupo una sola vez y con unos criterios determinados, y que además cada unidad pueda customizar o pueda reaprovecharse, pues es fundamental. O sea, nosotros en ese sentido, y a Mauro se lo hemos transmitido, pues nos ha sido de gran facilidad. Otras capacidades sí serían buenas, y me consta que están trabajando, sobre todo el tema de gamificación, que para nosotros es un tema nuevo. Hemos hecho un piloto y trabajamos con una herramienta, pero sí buscamos algo que sea continuo, interactivo, y que de una manera u otra pues corra por toda la empresa de manera fácil. Y complemento un poco a Félix en eso, que me parece que otra herramienta fundamental de este tipo de herramientas es el tema de la medición, ¿no? La posibilidad de que uno pueda medir realmente cómo va la campaña ante determinadas acciones, esto de envío de phishing y demás. Uno de eso puede sacar un indicador de qué tan bien o qué tan mal está, y también distribuirlo de acuerdo a, no sé, direcciones o gerencias o lo que sea, para ver dónde poner más foco en la concientización. Las herramientas, definitivamente, yo puedo contarles un montón de historias. El otro día charlábamos también con Mauro conoce un poco la historia mía, pero yo concientizo desde el año 2007, trabajando en otro banco, y donde no teníamos nada, no teníamos ninguna herramienta, no teníamos plata, no teníamos absolutamente nada. Y les contaba la otra vez que la primera campaña que hicimos la hicimos con 1.400 pesos. Y en el Itaú había 1.400 empleados. Gastamos $1 por empleado. Y obviamente en el 2007 no había ese nivel de conciencia o que las compañías piensen en tener un plan de concientización, ¿no? Entonces nos fuimos ganando esa confianza y esa cultura también gracias a Itaú Brasil, ¿no? Que era bastante avanzado en eso. Y llegamos al 2010 con una campaña de 400.000 pesos contra 1.400, ¿no? Y esto fue creciendo. Entonces, cuando yo iba a dar una conferencia y contaba lo que hacíamos en Itaú, decían, pero ustedes es fácil, es Disney lo que hacen ustedes. Pero la realidad es que había toda una historia detrás donde se había trabajado mucho y sin herramientas, ¿no? Y después, cuando uno pasa a otra realidad, yo después pasé a una empresa pública donde ya no era Disney, donde no había diferentes capacidades económicas. Mi equipo se tuvo que primero desarrollar una acción
internamente gratis, y con esos datos y más temas de phishing, temas de ingeniería social y demás, lo expusimos al directorio, y de esa forma ahí sí dijimos, bueno, en esta empresa, también por la distribución logística y demás, vamos a comprar una herramienta como en este caso fue Smartphone, ¿no? Donde podíamos llegar más rápidamente y también mantener este nivel de seguimiento. Y ahí gastamos menos de lo que gastábamos en Itaú, ¿no? Y en Galicia se da como un complemento, ¿no? Se da la posibilidad de tener una herramienta, porque tenemos muchos más recursos en un banco como Galicia, la herramienta, tener algo fundamental, un buen socio estratégico, que es toda la parte de comunicación interna, es fundamental. O sea, como consejo es no se manden nunca solos, es fundamental estar en recursos humanos. Y a partir de eso tener una campaña realmente que sea corporativa. Hoy, para que sea una idea de lo que nos pasó en Galicia, Galicia hay 3 temas estratégicos que van a estar durante este año. Uno de los temas es ciberseguridad, ¿no? Y está como tema estratégico, significa que vamos a estar en todos lados, ¿no? Y esos son temas que yo siempre cuando escucho a mis colegas a veces decir, no, bueno, pero no puedo, no me dejan, no nos prestan atención, creo que depende también mucho de ustedes, de lo que puedan mostrar, de los indicadores. Cuando uno muestra números y ve el riesgo realmente más tangible, ahí es donde los directivos compran más las acciones que podamos hacer. Y ese es un tema muy importante, porque no es solamente aprender qué métricas hay que medir, sino también cómo presentarlas, ¿correcto? Yo le sumo a lo que decían los otros panelistas. En nuestra experiencia, respecto a la comunicación, la plataforma nos brinda información que permite ser comunicada a la alta dirección. Eso a través de los indicadores, a través de los gráficos que nos da la herramienta. Y para nosotros el multitenant, que tiene esta herramienta de SmartFence, no es de mucha utilidad debido a que constituimos un grupo empresario de 5 empresas y cada una tiene un perfil diferente y propio. Entonces, si bien hay una estrategia comunicacional común a nivel recursos humanos, cada empresa tiene una personalización de esa comunicación, con logos, con determinadas palabras o localizaciones de cómo se utiliza en la industria. Así que para nosotros ha sido valioso esa flexibilidad que tiene la herramienta para utilizarla en la comunicación como base para la comunicación a los empleados y a los colaboradores. Ok. Tenemos una pregunta muy interesante. Eso iba a decir. Dale, Andrés. Eso iba a decir que tenemos una pregunta muy chévere y que está relacionada de alguna forma con lo que hemos venido hablando y lo que nos pregunta Marcos. Para hacerlo en resumen, porque pues por un texto largo, él dice, ¿cómo hacer la concientización hoy cuando nosotros ahora tenemos un ambiente distinto? Es decir, la persona está en su casa, ¿sí? Y se nos perdió Andrés. Bueno, la pregunta era ¿cómo estamos mirando, cómo se puede hacer la protección de los usuarios ahora que están todos dispersos? ¿Cómo hacemos ese cambio? Porque anteriormente estaban todos en un área, ahora están todos dispersos. ¿Cómo están abordando ustedes esos cambios a esos planes de concienciación? Pedro. La realidad es que los planes son... Cuando yo les contaba la historia de Itaú, eran planes, si se quiere, mucho más presenciales, donde, no sé, yo daba una charla para 500 personas, había, no sé, actores, había afiches. Hoy la realidad es que es todo muchísimo más electrónico. Entonces, no sé, en Galicia tenemos la plataforma Workplace, y Workplace es la plataforma donde toda la gente se va comunicando, todo tipo de comunicaciones de la organización, y también pasan las comunicaciones de concientización de seguridad, ¿no? O sea, ya las personas de las empresas tienen o saben que toda comunicación viene desde cierto punto, y si viene por afuera de eso, es algo raro, ¿ok? Exacto. Y aparte a los clientes también estamos haciendo una campaña con la gente de publicidad y estamos enviando, lo que hicimos sí fue mandar, como darle mucha fuerza a lo que es consejos de cuidado con el phishing, ¿no? Particularmente a los clientes. Entonces quizás sacamos más publicidad, el banco sacó publicidad de venta de productos y le puso mucho más fuerza a tener cuidado con la ciberseguridad, ¿no?
Okay. Una pregunta porque hemos estado conversando mucho y tocando mucho el tema de tecnología, mucho el tema de VPN, de arreglar esto por acá. Y nosotros estamos en el tema de ciberseguridad, que sí es tecnología, pero no es el enfoque nuestro, ¿correcto? El enfoque del CISO no es conectar VPNs por todos lados. Eso es ese es el trabajo del director de tecnología de TI. ¿Ustedes cómo han visto el cambio de relación y comunicación con los otros áreas de las empresas corporativas? ¿Se han dado cuenta que el tema de ciberseguridad, CISOs, son muy importantes? ¿Ya tenían esa idea anteriormente? ¿O cómo han visto ese cambio hacia ustedes, Félix? Yo creo que el mensaje, o por lo menos o sea, la concienciación de la dirección respecto al programa de formación en seguridad, formación y entrenamiento, ya viene de atrás. Yo creo que ya tenemos un par de años bastante maduro ese mensaje y aterrizaje de la dirección hacia abajo. Entre otras cosas porque entiendo que a vosotros también os ocurre, pero ya dentro de la ciberseguridad lo que es la concienciación ya es un control más, que nos viene demandado por el auditorio interno y nos viene demandado también por el externo. Nosotros como empresa que sufrimos anualmente las auditorías SOX, ya entra desde el año pasado la revisión de ese programa de concienciación, es decir, ya nos fiscalizan cómo ejecutamos ese programa, pero nos fiscalizan no solamente lo que comentaba Pedro anteriormente, muy importante, cómo medimos tanto el programa en sí, su desempeño, su desarrollo, como el nivel de concienciación evolutivo con la ejecución de ese programa, sino que también tenemos que explicar un racional de por qué hacemos las cosas. Un programa de formación, de concienciación, pues se puede estar formado por muchos elementos, por una campaña de phishing, por notificaciones, por roleplays, por vídeos, por tutoriales, por sesiones presenciales, talleres, etcétera. Pero tenemos que concatenar por qué hacemos esas cosas y a quién va dirigida. Y para nosotros es muy, muy importante, yo creo que tiene todo el sentido, que el punto inicial de un programa de formación, como cualquier otro despliegue de proyecto de seguridad o de entorno de control, es seleccionar el colectivo al cual va dirigido ese programa, identificar en un análisis de riesgo cuáles son los escenarios de riesgo, cuáles son los procesos y funciones críticas y quién tiene acceso a esos procesos, a esa información, y a partir de ahí modelar un programa de concienciación. Okay, perfecto. Había otra dale Andrés, la pregunta que acabaron de hacer. Es que Alain tiene una pregunta en el chat de que cómo se hace de manera continua. ¿Sí? Y por el otro lado, o sea, ¿cómo lo llevan de manera continua? Esa sería una que tiene Alain, la labor de concienciación, ¿cómo se puede hacer de manera continua? A ver, yo creo que la respuesta sería, hay que hacerlo de manera continua. El cómo, a ver, yo creo que fundamentalmente mostrando resultados, ¿no? Un poco lo que yo decía, esta historia que pasó del 2007 al 2013, que yo me fui del Itaú, fue mostrando resultados, mostrando que realmente la compañía iba generando mayor cultura en ciberseguridad, ¿no? Y eso es teniendo mucha comunicación con el directorio, mostrando estos indicadores que también contaban. Nosotros lo que hicimos, me acuerdo, en el banco fue, en el otro banco, todavía no acá en Galicia, fue armar indicadores distribuidos por dirección. Entonces seleccionamos 6 puntos de cumplimiento de ciberseguridad y eso lo hicimos con una matriz versus cada una de las direcciones, en qué situación estaban. Estoy en la calle, por eso hace ruido, pero bueno. Y eso lo que generó es empezar a generar una competencia a nivel dirección, y lo que terminó pasando en el Itaú fue que los directores, uno de los KPIs para sus bonos era salir bien en los informes de ciberseguridad. Estamos hablando del año 2013, ¿sí? Entonces me parece que eso habla de una continuidad y de ir mostrando estos resultados y de la importancia. Estoy convencido que, por eso quizás no hablo tanto de Galicia, porque digo, Galicia la verdad que estamos haciendo un trabajo bárbaro y se vienen en campañas bárbaras, pero el punto es la cantidad de tiempo. En un año, en 2 años, la gente no entra en cultura de seguridad. Necesita por lo menos 5 años de cultura constante, de permanentemente estar hablando del tema. ¿Pero ustedes creen que este COVID-19, aunque es negativo, tiene algunas cosas positivas en esos términos de concienciación que se pueden utilizar
para agilizar y cortar el tiempo de creación de cultura? Jorge. Bueno, pues mira, en nuestro caso que no tenemos esa cultura de teletrabajar, como hemos mencionado varios de los ponentes, sí, nos va a obligar a utilizar estos medios digitales para llegarle en forma concisa a nuestros colaboradores. Todavía en nuestro caso no lo utilizamos como el caso de los bancos hacia nuestros clientes eléctricos, digamos, los que consumen la energía. Pero sí quería mencionar algo respecto a los indicadores del que nos pasó a nosotros, en un poco de historia. Había una creencia de que la comunicación era efectiva con el correo electrónico y que el usuario sí leía el correo electrónico si venía dirigido desde recursos humanos, desde el área de comunicación o de un director. Y eso lo contrastamos cuando pusimos en práctica el plan de concientización y efectivamente vimos, previamente habíamos comunicado que íbamos a utilizar una herramienta de concientización, cuál era el canal de comunicación que iba a ser el oficial, y ahí contrastamos que el correo no era tan efectivo y que de esa manera, utilizando una herramienta, podríamos tener realmente una foto más real de qué es lo que estaba pasando. Como también mencionaba Pedro, nosotros en la compañía tenemos reuniones mensuales de directorio o niveles gerenciales, y ahí en esa reunión se muestran los indicadores, hay un espacio para mostrar los indicadores de seguridad que se extraen también los indicadores estos de concientización. No son muchos, no tienen influencia todavía sobre el resultado, pero hoy en día los directores, los gerentes de distintas áreas de nuestra organización conocen qué es lo que está pasando con las simulaciones de phishing, de ransomware, y se sorprenden en las primeras instancias, en las primeras simulaciones, se sorprendían del número de usuarios que caían en las trampas. Así que apoyaron internamente que se diera mayor importancia o mayor atención a las campañas que desarrollábamos desde el área de ciberseguridad. Ok. Pedro, porque conversamos acerca de esto y el tema de ingeniería social, ¿no? Porque lo que estamos viendo ahora no solamente con phishing, pero también ingeniería social. Esta gente llamando a los teletrabajadores a sus casas, utilizando cualquier excusa. ¿Cómo encaja en un tema de concienciación el tema de ingeniería social? Bueno, es un punto fundamental, digamos. A ver, la ingeniería social no solamente va por un llamado telefónico, sino también va por un mail, como decíamos antes. Entonces es algo que siempre se tiene que trabajar. Cuando yo les contaba otra historia, que era cuando fuimos a llevar, cuando no teníamos herramienta, por eso yo digo, independientemente de Mauro y de SmartFence, que la herramienta está buenísima, creo que anímense a hacer cosas y avanzar, aunque no tengan todavía la herramienta, y después van a tener la posibilidad seguramente de poder adquirir una solución como esta, pero cuando nos pasó en otra empresa, justamente lo que hicimos fue un ejercicio de ingeniería social y llamábamos a gente de la empresa y logramos sacar contraseñas de AD, ¿no? De Active Directory, solamente con un llamado telefónico y haciéndonos pasar por otra persona. Esto lo grabamos y lo expusimos ante el directorio, que obviamente no lo podía creer, porque es distinto cuando uno dice, no, tenemos problemas realmente, saben que la gente no está concientizada y podemos tener un riesgo grande a escuchar a una persona cómo realmente estaba entregando la contraseña de la compañía y a mostrar los resultados de un phishing, ¿no? Eso es la práctica, ¿no? Y a partir de eso es donde uno tiene que definir un montón de acciones, entre ellas de cómo trabajar en el tema de ingeniería social. Por eso también hablo de que hay que apoyarse en los expertos en comunicación, en endomarketing, en comunicación interna, en publicidad, como estamos también nosotros, que son los que obviamente más expertise tienen en cómo llegar a esa información. Por eso también es importante que nosotros, como las áreas responsables de concientización de seguridad, estén muy cerca y les expliquen, porque lo que tiene que ocurrir es que la gente de recursos humanos o de comunicación interna comprenda realmente la problemática para que después la comunicación no sea efímera, ¿no? Que sea realmente efectiva.
Exacto. Aquí dice Hernán Parada, tiene un buen comentario Sí, y ese es el de, pues listo, estamos haciendo todos estas tareas, estamos enviando la información constante, estamos midiendo y todo eso, pero al final de la hora, al final del tiempo, todo depende de la persona, ¿no? Si entiende la importante que ellos son para la empresa. Como dice aquí, ellos toman el rol de administradores de seguridad. de sus ¿Cómo equipos hacemos? locales. Exacto. Sí, ¿cómo están haciendo ustedes, Félix, cómo estás haciendo tú para lograr que tus, la gente remota entienda que ellos son importantísimos en el tema de ciberseguridad para la empresa? Mira, respondiendo a la anterior pregunta, si no te importa, nosotros sí que nos hemos dado cuenta de que efectivamente en este escenario del COVID la gente está más alerta y te doy un ejemplo, entre muchos, hemos recibido la volumetría de notificaciones al CSIR ha aumentado exponencialmente durante estos días y eso es un indicador de que la gente está alerta. Respecto a este tema que me preguntas ahora, como cualquier organización tenemos una normativa interna, una política de seguridad donde se utiliza el concepto de corresponsabilidad. Corresponsabilidad significa que todos los empleados tienen una obligación y son responsables de la información que manejan y de cómo utilizan los sistemas de la compañía. Entonces, ese es el concepto que de alguna manera abandera todas las iniciativas. El hecho de que se desarrolle un análisis de riesgo en un servicio o en una plataforma no depende de seguridad, es una responsabilidad del propietario de ese activo o de ese servicio. Entonces, la raíz de donde tiene que emanar todo es del responsable. Por eso tenemos talleres presenciales con directores y gerentes sobre este tema. Eso es fundamental. Y luego, no sé, uno de los ponentes comentaba algo que también es muy importante y nosotros nos lo planteamos, todavía no lo hemos desarrollado, es el tema de los objetivos. Cuando metes un objetivo con un indicador muy claro, muy tangible respecto a que al final de año se puede medir y además se puede ejecutar por parte de a quien va dirigido, pues eso hace mella, eso es importante. A nadie le gusta que una afectación en los objetivos y es una tarea importante. Y hay que recordar también que el tema de la seguridad está dentro de una política, dentro de una normativa interna y como tal hay que cumplirla. De hecho, también habría que explorar en cierta medida y en determinados casos hasta qué punto determinadas actividades de incumplimiento, de afectación con esa normativa pueden meterse dentro del régimen disciplinario de la compañía. Ahí, Edgar, ¿puedo sumar algo más también? Sí, Me por parece supuesto. interesante, ¿no? Que voy a hacer la analogía con lo del COVID, ¿no? Acá dijeron, bueno, entramos en cuarentena, no salgas de tu casa, concientización permanente en la televisión, donde sea, por internet, no salgas, no salgas, no salgas, no salgas. Pero en definitiva también, en el fondo tiene que haber policías, como están acá, girando, viendo que la gente realmente no salga. Entonces, algo que nosotros también sumamos en lo que fue la concientización fue reforzar mucho más el tema de control y monitoreo, ¿no? Y quizás que la gente también se sienta que realmente está controlado. Cuando alguien hace algo indebido, que normalmente puede ocurrir mucho en esto del trabajo remoto, que es decir, bueno, ahora yo estoy en mi casa, me mando información de acá para allá y bueno, y nosotros nos damos cuenta de eso y lo levantamos, también estamos concientizando, ¿no? No solamente con comunicaciones bonitas, sino también controlando y monitoreando. Entonces la gente ya de esa forma también se está concientizando. Algo que nos está pasando mucho a nosotros es que mis equipos reforzaron mucho todo este tema de control y monitoreo de varios puntos, de utilización de herramientas no corporativas, de fuga de información y demás. Y ellos, la verdad que de alguna forma también la organización empieza a sentirse como también vigilada, entre comillas, y eso también hace generar conciencia, ¿no? Es un poco ese complemento del no salgas de tu casa con la policía en la esquina mirándote, ¿no? Dale, Andrés. Félix dijo algo que me gustó muchísimo y lo voy a relacionar inclusive con lo que dijo Pedro, pero en forma de pregunta. Habló Félix de la corresponsabilidad y habló Pedro del monitoreo. Sin embargo, en uno de los comentarios que vi,
hay un punto que voy a ponerlo los tres para todos, es esa corresponsabilidad y ese monitoreo, cómo funciona en los temas de sensibilización. Cuando nosotros tenemos un ambiente como el de hoy, en donde de pronto ustedes son los afortunados porque tienen un ambiente en donde el empleado se llevó el equipo de la oficina. Pero hay ambientes donde no. Entonces, para ir con Félix, la corresponsabilidad, ¿cómo se puede diseñar ahí? Y para ir con Pedro, el monitoreo en un ambiente donde tú no controlas precisamente un dispositivo que lo tienes, es de la persona. Entonces, ¿cómo sensibilizas tú a una persona para decirle, oiga, usted tiene ahora algo de control en su equipo? Yo no veo mucho, pues porque técnicamente no veo mucho, veré algunas cosas. Hay ¿creen ustedes que hay un lunar? ¿Hay un vacío? Sí. No. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se consume eso? No, por el ejemplo que das de que efectivamente pues hay equipos que no son corporativos o no son de la empresa y la gente en el trabajo pues posiblemente tenga que utilizar el equipo de su hijo, el equipo de sobremesa de su hijo Exacto, o exacto. similar. Yo lo comparo, pues por ejemplo, con el teléfono móvil. El teléfono móvil tú puedes tener una solución de seguridad en el móvil o no. ¿De acuerdo? Si no la tienes, tienes unas directrices de cómo utilizar ese teléfono o cómo comunicarte. En el caso del equipo que tengas en casa y que no sea de corporación y por lo tanto no tenga un bastionado o una configuración determinada, sí se aplican unos criterios mínimos. Unos criterios mínimos, y nos referimos, y lo hemos hecho, pues hemos lanzado unas comunicaciones sobre el uso de un antivirus. Y además incorporamos pues unos enlaces pues a una serie de fabricantes determinados, lo hemos hecho, en los cuales se extiende de manera ya planificada pues la descarga de unas licencias con un coste determinado durante ese tiempo que dura del COVID. Pero también otra serie de premisas, es decir, el hecho de que tú no tengas tu equipo y no puedas acceder a la aplicación cliente de Office 365 no significa que no lo puedas hacer a través de la web. Entonces, ese tipo de matices o tips sí que los incorporamos. O sea, en esas comunicaciones se aplica lo que ya está definido de manera estándar en equipos de corporación y lo que no, lo que se debe aplicar en otros equipos, pues por la situación. Ahí no perdemos visibilidad tampoco. Okay. Una pregunta aquí, si puede leerla Andrés y a ver si Jorge nos ayuda a responder esto. La de Alain. Ok, que él pregunta su aproximación en cuanto a aplicar controles de seguridad es de bloquear a los usuarios o por el contrario las políticas de seguridad o de realizar coaching a los usuarios, o mejor dicho, por lo que le entiendo a Alain es cuál es la aproximación para llegar, si ser restrictivo o si ser un poco más abierto y buscar la conciliación con las personas para que entiendan su rol. Bueno, en nuestro caso, primero concientizar, segundo monitoreo y después restringir. Ese sería un poco el camino. Okay. El camino feliz. El camino feliz. ¿Sí? El camino feliz. Mira, te cuento nuestras reuniones de coordinación en el equipo de TI. Con el equipo de TI, nosotros somos 200 personas en el área de servicios de informática. Y estamos para brindar esto al resto de la organización, que son 1.300 más. ¿Qué es lo que hemos decidido? Mantener el nivel de seguridad y reforzarlo. Debido a que este teletrabajo nos obliga a utilizar tecnologías que no estábamos habitualmente acostumbrados a utilizar, elementos de acceso remoto, hablábamos de tecnologías tipo VPN, clientes delgados para algunas aplicaciones. En nuestro caso han evolucionado las aplicaciones web, algunos contenidos, con lo cual tuvimos que reforzar también los procesos de cambios a programa en el desarrollo web. Y bueno, ese aspecto no hemos disminuido los niveles de seguridad. Al contrario, estamos tratando, si se nos escapa, tal vez en este momento, te puedo decir con total sinceridad, no tenemos un control sobre los dispositivos o consejos como Félix mencionaba. No tenemos tan direccionado la ayuda para aquellos que utilizan dispositivos personales. Pero en el caso de los corporativos hemos tenido más control y hablando de monitoreo,
hemos encontrado situaciones de usuarios que hemos detectado y se visibilizaron Shadow IT, o sea, equipos, software que no... Hemos detectado que no hemos sido estrictos con los permisos en los equipos locales. Hay en ambientes Windows, hay algo que no es bueno o no es saludable, que son los permisos de administrador local. Y bueno, esos controles los vamos a tener que aplicar, todavía no sabemos cómo, pero tratar de restringir esos permisos de administrador local. Bueno, es un mix con... ¿Qué nos pasó ahora? A ver, resumiendo. Hemos trabajado más en equipo con el equipo de tecnología. Tecnología en nuestro entorno nos visibiliza las herramientas técnicas, el antivirus, el Office 365, el correo, etc. Y ahí encontraron, a través de las herramientas de monitoreo, software que no está homologado por la empresa para utilizarse. Así que ya ha sido direccionada las acciones con cada usuario. En particular, no llega al 1%, pero bueno, hay que después trabajar ese tema lo trabajamos porque somos pocos, lo trabajamos con cada una de las personas. Ok, nos quedan como 10 minutos. Terminemos con esto, porque es un tema muy importante y lo hemos discutido con Andrés. Esta situación es una situación nada común, obviamente, que es muy negativa, pero lo podemos utilizar como en tema de ciberseguridad de una manera positiva para cambiar el mensaje que llama la junta directiva después de que regresemos a alguna clase de normalidad, lo que sea la nueva normalidad, ¿no? ¿Cómo cómo están planeando ustedes utilizar todas estas lecciones aprendidas para demostrar que, que el tema de ciberseguridad sí es sumamente importante para las organizaciones, de una manera que no seamos y no sonamos arrogantes en el momento de ir a discutir estas nuevas lecciones aprendidas? Félix, ¿tú cómo has pensado hacer eso? Yo personalmente creo que con independencia de esta situación, los mensajes son los mismos, es decir, tenemos que dar respuesta y facilitar herramientas para trabajar de forma segura, ya sea en la oficina, ya sea fuera de la oficina, porque en definitiva, aunque estemos trabajando en este formato, constantemente viajamos, nos conectamos a la wifi de los aeropuertos, a los hoteles, vivimos en un mundo prácticamente digital. Sí es verdad que esto nos va a dar una palanca pues para de alguna manera apoyarnos en el carro del teletrabajo, ambiciado por muchos empleados, que bueno, que por la experiencia pues de estas semanas tampoco ha sido muy agradable porque no estábamos acostumbrados. Los primeros días son bastante caóticos, todo tiene que estar para allá y bueno, yo creo que en definitiva también se junta el hecho de que cuando llegamos a casa y nos relajamos porque ya no estamos en un entorno agresivo laboral y resulta que es que ahora estamos trabajando en casa y eso a lo mejor internamente no nos condiciona también. Pero sí, el formato nos va a ayudar pues a poner encima de la mesa que hay temas, hallazgos, mejoras que realizar en un escenario que ninguno nos habíamos planteado que fuera realista. Entonces, eso nos va a permitir, como ya estamos todos alertas, el próximo año estaremos, o en los próximos meses estaremos preparados o para una segunda ola del COVID o para lo que nos pueda venir, porque vemos que efectivamente son escenarios que pensamos que nunca van a acontecer, pero son reales. Perfecto. Pedro, ¿cuál es tu plan? Bueno, yo quizás lo que tengo a favor, tenemos la suerte de que Galicia está convencido de la importancia de la seguridad. De hecho, la semana que viene, el miércoles, voy a hablar con el CEO porque quiere saber un poco cómo está todo, qué fue pasando con todo este tiempo del COVID, cómo estamos, qué nos falta, y directamente llamó él para saber. Entonces, la realidad es que creo que obviamente que yo le veo un lado positivo a esto y coincido con Félix que tiene que ver con el lado del teletrabajo, ¿no? En una organización tan tradicional como lo banco, estaba visto un poco de costado y me parece que esto, yo lo que le vi el vaso medio lleno, es justamente que ahora se va a poder ver
que es posible, con algunos lunares, como decías vos, Edgar, que hay que resolver. Y en lo que yo aprovecharía es en eso. En el resto, la realidad es que lo que a mí me está pasando es al revés. A mí me están preguntando, bueno, Pedro, ¿y cómo va todo? No tengo que ir yo a golpear la puerta. Y Exacto. eso está buenísimo, ¿no? Eso está muy bueno. Eso está muy bueno. Y antes de regresar a Jorge con Pedro, porque no hablamos acerca de eso, tú tienes una adicional que tu personal al cual tú estás concientizando no solamente son los trabajadores o empleados del Banco de Galicia, pero también los millones de clientes del Banco de Galicia, ¿correcto? Exacto. Sí, son 7.000 empleados y 2,5 millones de clientes. Y, ¿cuántas personas en tu grupo de ciberseguridad bajo tu comando Somos ahí? 35 en este momento. Y el nivel de estrés que tienen debe ser impresionante. ¿Cuál Seguramente estrés que dices tú? Yo te digo, perdí gran parte de todo este sector de pelo, lo perdí. No, Es- hay mucho trabajo, todas las áreas de seguridad están trabajando exacto. mucho. Hay muchas áreas en el banco en realidad y en otras compañías también, ¿no? Las áreas de crédito, las áreas de IT, las Mm, áreas de recursos humanos, las áreas de ciberseguridad están sí. súper estresadas porque obviamente nosotros a todos nos pega, desde justamente esta historia de del teletrabajo, le pega a todas las áreas de gestión de identidades muy fuerte, están llamando permanentemente, a las áreas de arquitectura, a las áreas de gobierno que mantienen justamente todas estas campañas de concientización, Mm, eh, al negocio, porque la realidad es que lo que está pasando en el banco es que esto que yo les contaba al principio, cosas que antes se hacían, debían hacerse de manera personal, ahora pasan a tener que hacerse de manera electrónica. Entonces ahí empiezan a subir, tenemos que asumir un montón de riesgos y tenemos que analizar cómo mitigar esos riesgos que van surgiendo día tras día, ¿no? Entonces esto también con el negocio, el gobierno dice mañana tiene que salir tal cosa, y en ese mañana todos corriendo, o sea, es un estrés interesante y también tiene que ver obviamente muchísimo con el tema de los clientes, ¿no? exacto. Jorge, Yo te y sumo, yo te sumo una cosa cortita. Para nosotros, el espejo o la base que hicimos con concientización en ciberseguridad, en seguridad de la información, sirvió para que nosotros fuimos alcanzados por un ámbito de compliance a partir del año pasado en Argentina. Las empresas eléctricas están alcanzadas por este tipo de regulación, con lo cual con herramientas como SmartFence han sido positivamente vistos y el área de compliance va a poder utilizar parte de las herramientas o parte de la solución de SmartFence para comunicar, y es el desafío pensábamos hacerlo, arrancar en marzo y no pudimos, pero sí tenemos el hecho de que no solamente se usa este tipo de solución para ciberseguridad, sino para compliance, y tomando el caso nuestro, que somos una empresa del rubro eléctrico, donde parte de nuestro equipo es una fuerza operativa, brindar asistencia y reforzar la higiene y seguridad laboral a través de la plataforma de SmartFence. perfecto, muchas gracias. Eso está Eso bueno, es ahí lo que tiene. te sumo algo, en la empresa anterior, no en el Itaú, sino en Nación, yo tenía diferentes áreas a cargo, no solamente seguridad de la información, tenía seguridad física, continuidad del negocio y demás. Y es cierto lo que dice Jorge, nosotros tuvimos, la herramienta lo que tuvo es la flexibilidad para poder dirigir y concientizar y dar capacitación o lo que sea a áreas totalmente disímiles, ¿no? Desde continuidad del negocio, nosotros manejábamos un proceso crítico de la Argentina, que la tarjeta sube, eh, hasta temas de seguridad física y hasta temas de ciberseguridad también, ¿no? Y un tema que quería volver a lo anterior, esto que cuando vos me preguntabas lo de los clientes, algo que me parece interesante también, que a mí me llamó la atención mucho el año pasado y este año se mantuvo, que normalmente las áreas de publicidad le dicen, no, pero los temas no le vamos a andar mandando a los clientes, temas de ciberseguridad es aburrido, no lo quieren ver. Y entonces lo que hicimos fue, el equipo mío empezó a medir junto con la gente de publicidad cuál era la respuesta de los clientes. Hay un indicador que es para ver si vieron realmente un post de Instagram, si entraron, si vieron el video y demás, y era altísimo el nivel de aceptación de los posts de ciberseguridad, porque se notaba que querían aprender,
temas de ciberseguridad. Y eran más altos en algunos casos, por ejemplo en Instagram, que los posts relacionados a productos o servicios. Así que eso rompe un paradigma de que la seguridad es aburrida, que la gente no quiere verlo, no quiere escucharlo y demás. Así que eso es un indicador que estuvo muy bueno, que me acuerdo que se lo mostré también al CEO, y que dijo, wow, es verdad, la gente quiere aprender de esto, ¿no? Tenemos que seguir dándole fuerza. Excelente. Bueno, Andrés, tú tenías una pregunta para cerrar esto para los Pues CISOs sí, invitados. dejarla para todos para todos los asistentes que lo coloquen en el chat, y me gustaría que cada uno de los panelistas cerrara su aprendizaje con una sola palabra de la sesión de hoy. ¿Cuál puede ser la palabra para compartir? ¿Sí? Una sola. Y que nos sirva a todos. Yo comienzo y yo me quedé con el corresponsabilidad, me gustó mucho. Con responsabilidad. ¿Sí? Mauro, regla, no se puede repetir. Sí. Y casi me Vamos la por aquí saca. proactivo. No, alianza, me voy a quedar con alianza. Excelente. Alianza, ok. Jorge. Cambio cultural. Cambio cultural, se la valgo. Pedro. Estás en mudo. Perdón, me robó cultura, pero hay una que a mí me gusta mucho que tiene que ver con, que lo hablamos un poco, con insistir. Permanentemente insistir en esto. Excelente. Félix. Yo me quedo con alerta, porque es en la situación en la que nos encontramos, y yo creo que no precisamente ese término, pero muy, muy cercano, es lo que tenemos que mantener siempre en un programa de concienciación. Excelente. Le dejo la última palabra a Mauro, que gracias a él contamos con estos 3 invitados de lujo, con Jorge, con Pedro y con Félix. Mauro. Bueno, sí, eso. Creo que entonces me quedo con lujo, porque verdaderamente cuando me dice Edgar, bueno, si puedes invitar a alguien y no lo voy a repetir, pero fueron tus palabras, dice, bueno, me quedé sorprendido, me quedé sonriendo del nivel de los participantes que había podido conseguir. Bueno, tengo que decir con Jorge y con Pedro que es de una amistad de largo rato, ¿no? Entonces bueno, que verdaderamente nos han acompañado y nos conocen ya desde antes, en el caso de Jorge, de que salgamos con el producto nuestro. Y lo que sí queda claro en el caso de los 3 es que, bueno, que son excelentes profesionales y que se nota en lo que hacen, que le ponen pasión. Entonces, cuando llegamos y podemos decir que yo tengo algo en común, vieron que a veces en la red de LinkedIn dice, bueno, tú tienes en común esto, esto y esto, yo creo que coincidimos en la pasión por la ciberseguridad en general y el convencimiento por el tema de que hay que trabajar sobre el factor humano y creer en la gente, porque ante el mismo problema, ¿no? De que nosotros decimos, bueno, el ciberdelincuente está atacando por phishing, la mayoría de los casos va al ataque al factor humano, que es porque ha sido el más descuidado en los últimos tiempos, pero después, ante la posible respuesta, siempre encontramos muchas soluciones tecnológicas que tienen que ver con considerarlo como un insider, como un riesgo para la organización y que no hay nada para hacer. Y yo creo que en esto sí estamos convencidos con Jorge, con Pedro, con Félix y obviamente contigo también y con Andrés, es que hay que creer en la gente y que se puede. Hay que muchas veces también, como dijo Pedro, nos sorprendió y fue el motivo por el cual creamos SmartFence, de que la gente le interesa la seguridad de la información. Muchas veces lo que no quiere es el mandato de la organización para que haga algo en particular. No quiere que le digan qué y cómo, pero sí le interesa la seguridad de la información y le gusta saber el por qué, saber las buenas prácticas que tengan un sentido y que no sean un capricho de un área en particular. Por eso yo creo que si se les da esa insistencia que también mencionaba Pedro y el sentido de alerta también, como decía Félix, ellos lo van a tomar como algo bueno y como un aporte de valor por parte de esta gente comprometida, como digo Jorge, Pedro, Félix, de que están comprometidos verdaderamente y eso se hace llegar hacia el último espacio dentro de la organización. Perfecto. No, estuvo espectacular, de verdad. Muchas gracias a todos, a los panelistas que nos acompañaron por esta hora, a todos los asistentes, de verdad ha sido espectacular. Muy buenos comentarios, muy buenas preguntas. Disculpen si no logramos contestar todas, pero yo creo que durante la conversación se contestaron
respondieron muchas de las preguntas. Esto se está grabando y obviamente estará disponible, si no esta noche, definitivamente mañana en ¿dónde está? tacticaledge.co, allá arriba, no sé cómo utilizan mis manos. Y a todos, de verdad, a los panelistas quedan invitados, tienen una invitación abierta, esta es su casa. Queremos hacer estos eventos, estas charlas de manera semanal ahora, porque creo que son muy importantes. Hay muchos comentarios, muchas preocupaciones de colegas CISOs de toda América Latina. Así que bienvenidos a todos y esperamos contar con su participación una vez más. A todo el resto, felicitaciones, que tengan un excelente día y bendiciones para todos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias, nos vemos.